pues como siempre, dar las gracias a las instituciones que al fin y al cabo son una serie de personas que tienen la culpa, y digo bien la culpa, en un sentido católico, de la cosa de que estemos aquí esta tarde. Y bueno, entre ellas lógicamente está el Centro de Residencias Artísticas de Matadero, que ha apoyado, pues bueno, este proyecto bicéfalo, diríamos, ¿no? Que ahora después contaremos de qué trata, y que terminará en junio esta residencia, la cual nos ha servido para desarrollar una serie de técnicas, de conceptos bueno, de ir encontrando, nunca mejor dicho, la luz en un trabajo alrededor, a través o a partir del artista de Valdelomar, de José Valdelomar. Por supuesto a Cineteca, también por cedernos hoy el espacio, y también estos días tuvieron la gentileza de cederme este mismo espacio para hacer un acercamiento a lo que puede ser o puede llegar a ser el concierto o la propuesta escénica de este proceso en el que estamos aún sumergidos. Y bueno, como no, pues también a la figura de los herederos de Valdelomar, a mi querida Piluca que está por ahí, a Gonzalo que no ha podido venir, por su confianza y por todo el apoyo, ya no solamente espiritual y anímico, sino logístico, de lo que supone pues atravesar y apoyarte en un personaje, en un ser que pues, ha tenido una trayectoria, ha tenido una vida, ha tenido unos anhelos, unos sueños, unas derrotas, unos logros, y que todo ese proceso nos sirve, nos ha servido, nos está sirviendo, nos servirá para seguir construyendo realidades para el prójimo, como a él tanto le gustaría decir. El cometido de este encuentro, por supuesto lo hago con mi querido Miguel Álvarez Fernández, que ha sido la persona de confianza que decidí que me acompañara en todo este proceso, esta aventura. Pues el cometido de hoy básicamente es contaros, pues bueno, desde cómo comienza la idea de abordar, no tanto la figura de Valdelomar, aunque claro, es imposible, lógicamente, cuando te apoyas en una figura no abordarla de una forma u otra, pero sí nuestra relación con esa figura, y cuando hablamos de la relación con esa figura, no solamente hablamos de la persona, sino de lo que supone en un contexto social, político y artístico en toda su amplitud. Ahí entendemos que hay mucha tela que cortar. Creo que Valdelomar sigue siendo un personaje en general incómodo, y creemos que teníamos que abordarlo, necesitaba seguir siendo abordado de diferentes perspectivas, ¿no? Y agradecer de nuevo pues, que la confianza de diferentes seres, instituciones, colectivos pues siga siendo en pro a no tanto figurar su persona, sino tal vez a desfigurar o a seguir desfigurando más su persona, para que irradie diferentes propuestas artísticas de las que se van haciendo. El cometido es contaros, como estaba diciendo antes, pero esto lo comentaba yo el otro día en un encuentro en Santander sobre bueno, estas cosas que voy haciendo, pues como a presentar libros, estas cosas, ¿no? que cometen el fallo de publicarme. Y claro, siempre existe el anhelo de que yo cante, ¿no? Yo creo que la gente viene porque siempre tiene el anhelo de que yo cante. Seguramente muchos de vosotros y de vosotros estáis aquí porque tenéis el anhelo de que yo cante, ¿no? Pero no va a ser así, claro. No os aviso por si alguien se quiere ir, que lo sepa. Básicamente, no. Que claro que son las 8 de la tarde y tampoco. Yo, como ceno pronto, pues entiendo estas necesidades. Pero que bueno, que como en algunas publicaciones ha habido como concierto, aunque a mí me gusta mucho esta cosa del concierto hablado, ¿no? Y es más o menos lo que estamos haciendo hoy. Tomároslo como una especie de spoken word, ¿sabes? Ahora que está muy de moda, pues tomároslo así. Entonces, pero habrá sonido y habrá música en vuestra imaginación, por supuesto. Y después ya pues habrá también otros sonidos que os acompañen, pero no, esto es para redimir responsabilidades, Miguel. Totalmente. Pero también, como la entrada es gratuita, no os podéis quejar mucho, que lo sepáis, ¿eh? Esto la verdad que eso tranquiliza mucho el espíritu y el alma, ¿eh? De que no podéis quejaros de que la entrada ha sido cara. Tal vez aguantar la cola o algo así, pero bueno, más allá de eso, ¿no? Perdón por las molestias, sería lo único, ¿no? Lo único que podríamos decir. Entonces, bueno,
simplemente era para comentaros todo esto, pero por eso entendéis el agradecimiento primero de que estéis aquí, ¿no? O sea, el atrevimiento de que estéis hoy aquí. Bueno, antes, junto a Miguel, pues siempre está la incógnita, el interrogante de cómo plantear un diálogo, ¿no? Esta cosa de tender puentes. No sabemos, esta vez no es tanto tender puentes entre Miguel y yo, porque ya llevamos meses y años tendiéndolos y dinamitándolos también, pero sobre todo tender puentes a este público, ¿no? Desbordar nuestro proceso hacia vosotros. En ese desbordar, pues claro, ¿cómo comenzar? Pues yo tal vez quería un poco contaros cómo yo me encontré con Valdelomar. Esta cosa siempre es muy fascinante porque cuando uno encuentra a alguien que se topa con la figura de Valdelomar, siempre es muy interesante preguntarle, joder, ¿cómo coño se ha encontrado tú a Valdelomar? ¿No? ¿Cómo este personaje se ha podido cruzar en tu vida? Y lógicamente cuando se cruza en tu vida, pues adiós muy buenas, eres otro, ¿no? Ya consigue totalmente cambiarte, ¿no? Y eso es lo importante de un artista, ¿no? Un artista que está abierto, no cerrado. Y en ese, diríamos, en ese movimiento de cruces, claro, yo vengo del mundo del flamenco, aunque me cueste reconocerlo, y claro, a Valdelomar yo siempre lo he reivindicado, más allá de un creador, porque eso está más que sabido, como un creador flamenco, ¿no? Su película, su interés por el flamenco era notable, pero sobre todo su película de Agua Espejo Granadino creo que es una de las piezas que cualquier persona que se acerque al flamenco debería de conocer. Y en ese acercamiento que se convirtió en radical cuando hice un disco hace un par de años, hace 3 años, que se titula Antología del Cante a Flamenco Heterodoxo, recuerdo que en ese proceso de acercamiento a esa banda sonora de esa película, entendí perfectamente desde dónde trabajaba Valdelomar y lo que él pretendía proponer como herramienta al flamenco, pero también desde el flamenco o atravesando el flamenco o solamente dejándolo como una referencia incluso de ensueño, ¿no? Una referencia andaluza de lo que suponía Granada y todo ese sentido cultural que él tenía relacionado con el flamenco, más que el flamenco como música, ¿no? En un sentido concreto o de disciplina como lo entendemos hoy en día, ¿no? Es más la simbología de lo flamenco y aquí tendríamos que añadir pues de lo hondo, que es una cosa que se utiliza muy poco y creo que es una palabra que habla mucho mejor del acercamiento de Valdelomar a la relación del flamenco que lo que se puede suponer hoy en día. Pues a partir de ahí empecé a escarbar y en ese acercamiento pues hicimos una pequeña partitura junto a mi querido Pedro G. Romero, pues que es uno de los artistas que creo que mejor se ha acercado a Valdelomar desde la perspectiva flamenca y que tiene un maravilloso texto sobre Valdelomar y unas reflexiones muy a reivindicar. Y a partir de ahí empecé a interesarme por Valdelomar. No tanto por el Valdelomar de cine, ¿no? Cinemista o cinematográfico, sino el Valdelomar sonoro. No llegué a entender cómo a uno se le había dado tanta validez a su obra sonora. Entendí que estábamos ante un tipo que había entendido muchas de las cosas que estábamos haciendo gente de la actualidad, lo había entendido hace muchísimos años, lo había trabajado de una perspectiva muchísimo más interesante, mucho más radical que nosotros. Y yo recuerdo esta entrevista que me hicieron hace 2 años en Sonar, cuando yo les decía que, bueno, que estaba muy bien que a nosotros nos miraran como animales exóticos porque hacíamos flamenco con electrónica, pero que eso ya estaba superado gracias a Valdelomar, que nuestro discurso y las inquietudes de otras gentes, de otras disciplinas tendría que ser otra a relación de nuestras prácticas más allá del simple hecho, mera anécdota de acercarte con el flamenco a la electrónica o viceversa, ¿no? Pues a partir de ahí comienzo a hacer este batiburrillo de aproximaciones a Valdelomar. Lógicamente su perspectiva mística me interesa muchísimo, su espiritualidad, todas sus referencias a Lorca, etcétera, etcétera. Y ahí me sumerjo en el mundo sonoro. Pero nunca me llegué a imaginar que esa pequeña partitura que ahora os mostraremos de 4 minutos me podía abrir un mundo sin fin, como él diría, un mundo el cual me llevaría a territorios de experimentación para mí nunca vistos. Ahora mismo estoy sumergido en el proyecto más de experimentación, más empírico en los que he podido estar sumergido hasta la fecha. Y bueno, ante eso creo que es muy importante que podamos escuchar esa pequeña pieza de 4 minutos, Miguel, para que sepáis
pues cuál fue esa pequeña llamada de Dios que tuve con este sonido. Y a partir de ahí, pues si queréis, escuchamos, que es muy buen verbo, y Miguel ya os cuenta pues un poco más nuestro encuentro y nuestras inquietudes, si os parece bien. ¿Os parece? Escuchemos. Las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos. Vente conmigo a vivir, madre mía de la angustia. Tiriririrí, ay, ay. Retomo, si queréis, desde ahí, con el eco de estos sonidos, a los que se suma, por supuesto, el eco de los agradecimientos antes señalados por Paco, a los que me sumo. Había dicho precisamente Paco, Francisco Contreras, niño de Elche, hace unos minutos que íbamos a escuchar sonidos y música. Creo recordar que era la formulación. Algunos, yo me incluyo desde luego, no tenemos nada clara la distinción entre una cosa y la otra, dónde termina lo sonoro, dónde empieza lo musical o viceversa.
Realmente con Valdelomar, con José Valdelomar, nacido en 1904, fallecido en 1982, fijemos esas coordenadas por si no resultasen lo suficientemente conocidas, sucedía lo mismo y lo vamos a constatar a través de sucesivas audiciones. Eso ubica a esta figura incómoda, también ahora creo que se puede entender mejor ese adjetivo que señalaba antes Paco, incómoda porque desborda, usemos también esa palabra, desafía muchas de las categorías que convencionalmente tenemos asumidas, acaso demasiado asumidas, en la historiografía del arte y también en lo que me toca más de cerca, la musicología o el análisis estético de lo sonoro. Claro, la remisión casi automática cuando hablamos de esa fusión o esa confusión entre lo sonoro y lo musical, podríamos añadir también el ruido entre esas categorías siempre problemáticas, es a John Cage, la figura también desbordante y vertiginosa estadounidense, ¿no? 1912, 1992, son vidas en algún sentido paralelas, pero es que también, si nos referimos ya muy directa y concretamente, valga el adverbio, a esto que acabamos de escuchar, claro, podemos ubicar estos sonidos extraídos del aguaspejo granadino, como señalábamos, año 53, para entendernos, año 53 en España, claro, la música concreta, conforme a los relatos históricos más convencionales y asumidos por la academia, nace la música concreta en Francia, ¿verdad?, en París, en los estudios de Radio France, en 1948. Bueno, esa vecindad cronológica y que incluso podíamos plantear simplemente, insisto, aludiendo a lo que acabamos de compartir todos, a través de nuestra escucha. Aquí hay sonidos en bucle, hay variaciones en la altura, ¿verdad? Ese sonido de campana que se iba como desinflando, trocea, ¿verdad? Esos palmeos, todos esos elementos flamencos. Valdelomar, hay que insistir en esa fecha tan temprana, en términos históricos, como 1953. Nos obliga, por tanto, a redimensionar esta figura que permite, si antes hemos escuchado con el relato de Niño de Elche, acceder a través del flamenco, y ahora desde luego podrás, ¿no?, retomar esa línea, pues también acceder, y es un poco lo que intentaba plantear con estas palabras, desde la perspectiva del estudioso, practicante también del arte sonoro, la música experimental, bueno, usen la expresión que menos les moleste. Desde luego es vertiginoso, vuelvo a usar este adjetivo, cuando uno descubre, acaso demasiado tardíamente, puesto que es, claro, en ese momento, 2010, cuando siempre con el generosísimo apoyo de Piluca Vaquero, Gonzalo Sáez de Buruaga, la familia, herederos de Valdelomar, y en la complicidad, ahí sí, el apoyo institucional de la Reina Sofía, cuando se pone en pie esa exposición que a muchos nos sirve para conocer, o acaso para conocer más directamente ese nombre casi mítico, ¿no?, que sonaba o resonaba, pero que nunca uno había podido acceder, ¿no?, a su producción artística. Entonces, bien, con un énfasis, no podía ser de otra manera, en esas producciones de orden cinematográfico, quedémonos de momento con esa palabra, pero claro, a poco abiertos que tenga uno los tímpanos, queda sorprendido por lo que estaba pasando, ¿no? Esto que acabamos de manera muy condensada escuchar aquí, que no hace sino prorrogarse, extenderse y profundizarse en sucesivas producciones, como serán Fuego en Castilla y El Acariño Galaico. Se edita, de nuevo con esa complicidad ya señalada de Piluca Vaquero, en un cofre que vuelve a estar, por cierto, comercialmente disponible, ¿no?, en una serie de DVDs, ¿no?, a través de Cameo, ya esa integral, y ya entonces el deslumbramiento es máximo, y en aquel momento pues lo mínimo que puede hacer uno, en la medida en que dispone de los micrófonos de Radio Clásica, de Radio Nacional de España, a través del programa Sonora, es compartir aquello y efectivamente pues trasladar la buena nueva. Es verdad que esto que señalaba también Paco, ¿no?, de ese conocimiento que trastoca, que desplaza, ¿no?, con Valdelomar, pues le convierte a uno casi, y acaso sea esto también una remota herencia de las misiones pedagógicas, en una especie de apóstol, ¿no?, de Valdelomar, y esa función de apostolado tiene mucho en la génesis, digamos, de este mismo encuentro.
veremos si contamos con la complicidad de los oyentes. Y ya digo, en esa dimensión, pero en ese otro ámbito, a priori tan alejado del flamenco, ¿verdad? Como es la experimentación sonora y tal, pues bueno, es que no es que encaje ni haya que forzar al personaje Valdelomar, sino es que más bien nos obliga, quiero insistir en este punto, a reconfigurar las historiografías, los relatos más aceptados. Desde luego en un ámbito digamos, nacional o extensible a nuestra lengua. Nos queda todavía pendiente y claro, somos conscientes de la dificultad de esto, de ubicarlo, parangonarlo con esas figuras ya mencionadas como John Cage o como Pierre Schaeffer, estos padres, ¿no? de la incorporación del azar en la composición, ¿no? de esas formas de escucha o de la música concreta. Más adelante posiblemente podamos hacer referencias en un sentido muy parecido, si hablamos de la espacialización sonora, por ejemplo, a Stockhausen o Xenakis. Y de verdad, créanme que no estamos exagerando de momento ni un ápice. Pero sí creo que nos puede ubicar, ¿no? en ese encuentro que nos une y ahora nos reúne también en el Centro de Ciencias Artísticas, esa multiplicidad de ángulos que, sin que quede clarísimo, desmerecer en absoluto esa vertiente visual, ¿no? Audiovisual, ¿no? Cinemista de Valdelomar, sí que nos obliga, punto menos que nos obliga casi moralmente a detenernos, señalar dónde estamos, porque realmente tiene mucho que ver con cosas que estamos haciendo. Bueno, se produce también por otras vías, nuestro contacto hace ya una serie de años, 2015 por ahí, pero luego sí que hay una serie de eventos que a lo mejor puedes tú narrar más precisamente, Paco, que nos ponen ya en la predisposición de poder desarrollar todo esto que veníamos sintiendo después de esta conmoción valdelomariana. Sí, claro. Gracias a las conversaciones que, bueno, como yo os dije, ese acercamiento a la banda sonora o a Espejo, pero en ese tiempo soy invitado por mi amiga Marta Bassols a hacer una improvisación en una sala, pues, digamos, independiente en Barcelona, que os recomiendo que siempre que vayáis por allí terminéis o empecéis allí la noche o el día, que se llama Sala NOC. Y mi amiga Marta, un día que yo tenía de descanso en Barcelona hace unos cuantos años, no recuerdo cuántos años, pues me dijo: he hablado con los herederos de Valdelomar y me han dejado que podamos proyectar una serie de Super 8 que son magníficos, sin sonido. Y me dice ella que ella pues se imaginaba que yo pudiese improvisar solamente con mi voz sobre esos Super 8. Bueno, pues tuve que cambiar mi viaje, pero creo que valía la pena. Y joder, sí valió la pena, la verdad que me cambió mucho la perspectiva más allá de haber conocido las películas un poco, ¿no? Enfrentarme a esos Super 8 de una forma totalmente directa, prácticamente sin verlos, ¿no? Porque aún teníamos lógicamente el miedo de que pasarme los Super 8 pues se fueran por el mundo de internet y claro, y los herederos nos echaran la bronca de que se copiaban por todo el mundo los Super 8, ¿no? Entonces con ese miedo pues al final me tuve que enfrentar a los Super 8 sin haberlos visto prácticamente. Bueno, hice esa improvisación y después una de estas amigas me invitó al CCCB a lógicamente a repetir, ¿no? Porque era una improvisación, pero a volver a enfrentarme a esos Super 8, ¿no? No recuerdo el festival experimental del CCCB, pero bueno, estuvo muy bien. Y ahí fue cuando conocí a Gonzalo y a parte de su familia y entendí, más allá pues de que había un material sonoro en las cintas, ¿no? Un material que ellos tenían, que estaba digitalizado, se estaba digitalizando, o parte de él. Sí, hay Está dando problema. Ya están procesando tu voz. Si es que yo con los micros siempre tengo problema. Sí, ahora perfecto, ya ¿Sí? quitamos el dedo además, sí. Hola. Pues yo me escuchaba muy bien con este. Hay un zumbidito. Ah, no os gusta el zumbido. Pues estamos con Valdelomar. Pero si no los zumbidos, pues mal vamos. Ahora lo suben, yo creo. Sí. Bien visto, sí, claro, por eso, para el público después. Que nos sirve, eso sí, ¿verdad?, para anunciar mientras suben. Ahora ya me en cualquier escucháis. momento, Okay. bueno, sí, pero el público, ¿no? Estos micros también orientados para el público y que en cualquier momento, en la medida que
os podáis hacer visibles, cosa que no es tan sencilla para nosotros, pero algún Sí. aspaviento y encantados de... Sí. ¿no? Bueno, pues lo que estaba contando básicamente. Entonces, después de esos encuentros, me entero de que están estas cintas, ¿no? Bueno, se está digitalizando, se está haciendo un trabajo en colaboración con el Reina Sofía. Y bueno, en mis reuniones con la familia, pues entiendo que era el momento de abordar a Valdelomar de una perspectiva sonora, musical, sonora. Ahí entraremos en los debates que bien también comentaba Miguel. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar. Tengo la suerte de que el Reina Sofía me propone hacer un proyecto para su colección y claro, entendí que era el momento para poder abordar todo ese gran archivo sonoro, almacén sonoro, como se le quiera llamar, para, sobre todo, un poco mi trauma era, según qué contextos, hablar de Valdelomar, sobre todo en contextos musicales, y no encontrar un eco hermano, ¿no? Y sobre todo en el mundo de la música electrónica. Yo que ya tenía mis relaciones con el mundo sonar, ¿no? Y con todo ese mundo prejuicioso de la música electrónica, por supuesto, pues no encontraba mucho eco. Y entendí que, primeramente, lógicamente, era la falta de escucha a otras propuestas que no estaban, digamos, encuadradas en lo que se supone que es la música electrónica actualmente. Por supuesto, pero es que ni gente de la electroacústica tampoco tenía una sensibilidad cercana a lo que podía ser el archivo sonoro de Valdelomar, y entendí que yo me podía encontrar en una perspectiva y en una posición liberada por mi condición, como diría Pedro G. Romero, de indisciplinar, no tanto de multidisciplinar, y desde ahí pues poder abordar a otro indisciplinar como sería Valdelomar. A partir de ahí comienzo a trabajar y entiendo que Miguel Álvarez Fernández es la persona que me tenía que acompañar y planteamos dos proyectos. Un proyecto es hacer un disco con un concierto y toda esta concepción escenográfica de lo que supone ese rito y esa espectacularización de la cosa, y otro sería abordar los diferentes guiones del auto sacramental, mensaje diafónico visible, auto sacramental invisible, ¿no? Y esos dos proyectos son los que presentamos al Reina Sofía, y el que nos, diríamos, aprueban, pues es el auto sacramental invisible, porque entienden que están más cercanos a lo que supone una instalación sonora, ¿no? El concierto no les encaja tanto. Y bueno, y aquí ahora lo podemos decir porque estamos en confianza y no hay móviles ni nada de esto, pero lógicamente en los códigos y las coordenadas del Reina no aparecía, por supuesto, que yo pudiese trabajar con Valdelomar, ni de una forma remota, ¿no? Había otros intereses mucho más mediáticos a la hora de abordar la colección de Reina Sofía, ¿no? Pero bueno, esa fue mi apuesta y ese fue mi atrevimiento, y nos salió bastante bien. Entonces estamos en esos dos proyectos: auto sacramental, una instalación sonora a partir del auto sacramental, y un concierto a partir del archivo sonoro. El a partir nos parece siempre interesante porque siempre decimos que hacerle un homenaje a Valdelomar sería el peor favor que se le podría hacer, ¿no? Entonces, él es, voy a decir, una luz, él es un foco que nos alumbra para seguir trabajando en una serie de direcciones, pero como recomendación, cuando veáis homenaje a Valdelomar, salir huyendo. No vayáis al homenaje a Valdelomar, no, si no, Valdelomar es Valdelomar, ir a ver sus exposiciones, a recordar sus piezas, etcétera, etcétera, pero sobre todo es cómo dialogas o cómo atraviesas a ese ser con todo su legado, ¿no? Entonces tenemos esos dos proyectos y tenemos la bendición, con lo difícil que es en la realidad española de este Estado, este mundo de las residencias artísticas, ¿no? Si hay algo utópico, yo creo que esto sería parte de ello. Pero tenemos la suerte de que en la persona de Manuela Villa, lógicamente con la colaboración de Miguel Álvarez y con todo el equipo del Centro de Residencias Artísticas, pues entiende que el proyecto necesita un apoyo, ya no solamente a un nivel individual, que sería con mi nombre, sino por el legado y por lo que supone ese proceso, ya no solamente a relación de Valdelomar, sino a partir de aquí cómo también se relaciona el Centro de Residencias Artísticas con diferentes artistas más allá de su disciplina concreta, ¿no? Y estamos muy contentos de que también sea una apertura para poder abordar otros proyectos si les dejan en el futuro, ¿no? O en la actualidad, mejor dicho,
que sigan con esta línea tan evocadora y tan importante y tan interesante y tan necesaria, ¿no? Aquí, en este centro de residencia artística de Madrid, en aquella nave, no sé el número de nave porque hay tantas naves ya, 16, ¿no? Sí, sí. Pero la nave 16, Cruzando el patio, ¿verdad? Cruzando el patio, pues en ese cruzar el patio, ahí hemos estado gestando y estuvimos 2 meses escuchando todo el archivo. Yo creo que ha sido realmente la performance más importante que he hecho en mi vida, escucharme todo el archivo digitalizado de un ser que ha vivido muchísimos años, ¿no? Y en ese acercamiento meditativo, incluso espiritual, hacia esos sonidos, pues mi gran sorpresa fue, y lo he dicho alguna vez, cómo se puede conocer mucho mejor a Valdelomar mediante su forma de grabar y sus grabaciones, sus actitudes, sus anhelos, sus sueños, sus preocupaciones, sus psicosis, todo eso está en el archivo sonoro. Ahí está realmente plasmado esa intimidad y muchísimas grabaciones de intimidad. Intimidad no estamos hablando de conversaciones íntimas o privadas, sino la intimidad, la relación de él con un sonido concreto, ¿no? Cómo él está horas y horas grabando según qué sonidos, más allá del sonido en un sentido material, sino atraviesa y traspasa todo eso, ¿no? Pues para mí ha sido un aprendizaje, creo que el mayor aprendizaje, ¿no? Cómo conocer a un ser mediante su archivo fonográfico o mediante su archivo sonoro, ¿no? Y ahí, junto a los diferentes guiones, comenzamos a tramar. Y ahora pues me gustaría que Miguel, que lo conoce mucho mejor, que además nació de él la idea de abordar el auto sacramental, pues os contara un poco de qué trata dicha pieza, que será pues la base de nuestra pieza en el Reina Sofía, que se inaugurará el 9 y el 10 de junio y estará a final de año. Pues él os podrá contar un poco pues los entresijos de una pieza que, aparte, sí creo que con todo lo que se habla de Valdelomar, es la pieza que marca o que acerca a Valdelomar a esa palabra que se utiliza tanto, porque tampoco es tan importante, pero que sí es verdad que nos ayuda a entender un poco el contexto del personaje, ¿no? Que es esta cosa del ser pionero, ¿no? Pues el otro sacramental invisible, creo que nos ayuda mucho a entender desde dónde respiraba Valdelomar y que es crucial para entender toda su obra hasta los últimos días de su vida, ¿no? Sí, fantástico. Y gracias, Paco. De nuevo lo dejas así a punto de caramelo para sí retomar esta cuestión. Hay que insistir en ello, sí, problemática. Pionero, muchas veces hablamos, y creo que también se destilaba de las palabras anteriores. Desde luego, esto es evidente y no dejará de constatarse en las sucesivas audiciones. Pero claro, no solo, digamos, ¿no? También es fácil, ¿no? Desde el punto de vista de esa retórica académica, pues ubicarlo, ¿no? El pionero, y también es una forma de desactivar, ¿no? Buena parte de la poética todavía hoy subversiva, ¿no? Es pionero, pero no de cosas que han venido después, insisto, que desde luego, sino de cosas que posiblemente aún estén por llegar, ¿no? Esa sería un poco la emoción que estaba ya en el origen, pero que no ha hecho sino revitalizarse en este proceso de escucha. Esta referencia al auto sacramental invisible, el mensaje de Granada, título un poco largo, ¿verdad? De nuevo las fechas, ¿no? A mí me ayudan siempre, ¿no? Habíamos hablado el aguaspejo granadino como referencia al año 53, ¿no? Lo hice un poquito antes, pero en el año 53 el auto sacramental es del año 51. O sea, antecede ese aguaspejo granadino, que por lo demás será parte inicial del tríptico elemental de España, como decimos antes. Un apunte, termina en el 51 pero empieza en el 48. Efectivamente, sí. Sí, siempre son también, ¿no? Estos vicios de las fechas, y que luego con esto del arte no encaja muy bien, ¿verdad? La precisión del calendario. Pero en todo caso nos vale como referencia eso, año 51, con todo lo que implica. Proyectémonos en la España de 1951, ¿sí? Eso es importante. Y avanzando un poquito más, pero es en ese 2010 que lanzábamos ese monográfico de Ars Sonora sobre Valdelomar, un poco al rebufo, como decíamos, de esa brillantísima exposición del Reina Sofía. Pues esto de la radio tiene algo siempre de, ¿no? Mensaje en la botella, que no sabe uno a dónde llegará, y para alegría propia, pues es de nuevo los oídos de Piluca Vaquero, y también esto me permite conocer a Gonzalo S. de Buruaga, y hacemos ya una intentona de una obra que desde entonces, si hablamos subrayémoslo, de hace una década, pues es que se hacía evidente que esto había que darlo a conocer. Era una cuestión. Estamos hablando, acaso sea el momento de explicitarlo, la primera instalación sonora de la historia. Bueno,
quede ya lanzado el asunto, ¿no? No había nadie en el ancho mundo en esos momentos planteando una relación con el sonido, usemos de nuevo esta categoría, donde se amalgaman desde luego la palabra hablada, palabra cantada, con fenómenos que fácilmente podemos adjetivar, está claro en esos guiones, como musicales, sonidos de clarines, timbales, en fin, reminiscencias de distintos folclores antes apuntados y, si nos sigue valiendo esta palabra, ruidos, ¿no? De tráfico, de la guerra, de la oficina, ¿no? En esa relación paradójica y problemática con la modernidad de aquellos años de José Valdelomar. Bueno, pues todo esto circulaba y así queda especificado en el guión. Manejábamos 3 versiones del guión, ahora gracias a las investigaciones y al apoyo de Lluís Alexandre Casanovas, también un nombre que volverá, la persona que más sabe hoy en términos académicos por lo menos, y desde luego de Valdelomar, está haciendo su tesis sobre el artista en la Universidad de Princeton y ya digo, gracias a él pues son ya 7 las versiones del guión que manejamos. Versiones en las cuales aparecen detalladas cómo se mueven esas fuentes sonoras a través de un conjunto. Bueno, nosotros vamos a manejar en 16 altavoces, pero según las versiones podía ser incluso superior. Bueno, una conciencia del sonido como un material que no solamente discurre en el tiempo, creo que eso lo tenemos todos bastante asumido, sino también en el espacio. Bueno, esa conciencia clara, ¿no?, de lo sonoro que nos resulta, ¿verdad?, tan contemporánea. No sabría uno si decir hasta normal hoy, quizás sea un exceso, pero desde luego tiene otra perspectiva en el año 51. Con las dificultades que encontró, que también sobre eso podremos apuntar alguna cosa. Hablando de dificultades, esa intentona primera del 2010 nos ubica en el contexto de la crisis. No sé si hace falta decir mucho más. Esto la lleva al traste, pese al entusiasmo compartido también con otros compañeros, cofrades en lo valdelomariano, como Javier Viver, desde luego, quien había dedicado ya su tesis doctoral. Sí, bueno, un conjunto también de artistas, de investigadores que habían trabajado en el contexto de la exposición. Ahí se quedó y espero que aquí quede ya clara la frustración que uno sentía porque eso no había terminado de encontrar proyección, esa primera instalación sonora de la historia, todo esto además en un proceso, un momento histórico en el cual esto se pone de moda, que decir, pues 2000, también 10 y hasta el 12, pues en el MoMA de Nueva York, la primera, ¿no?, exposición íntegramente dedicada al arte sonoro, en fin, esto creo que es más o menos sabido que esta práctica surgida con ese nombre en los años 60, el arte sonoro, bueno, pues va cogiendo más y más auge y nosotros tenemos esta figura pionera en tantos sentidos como decíamos, ahí sin que esto se pueda conocer. Es un fantástico detonante esta vuelta de tuerca que le da Paco, Niño de Elche, a la propuesta del Reina Sofía y parece que es el momento por todas estas confluencias que nos permitirán plantear, y esto es importante también subrayarlo, no tanto una reconstrucción, no es un trabajo de tipo arqueológico, tampoco musicológico, esto debe quedar claro, ¿no?, lo que es una creación de Niño de Elche a partir, insistimos en esa expresión, del auto sacramental invisible, ese guión es lo que nos queda, más alguna cosita que a lo mejor hasta podemos llegar a escuchar, de Valdelomar. ¿Sí? Ese a partir que también hemos reflexionado mucho, ¿no? Es un Valdelomar como punto de partida, pero también partir tiene ese sentido de ruptura, ¿no? De alguna manera hay que romper, ¿no? Escuchándote ahora, Paco, en fin, claro, lo que hablabas, ¿no?, de cómo quedar bajo la sombra o bajo la égida de un Valdelomar, esto de huir de los homenajes, ¿no?, que decías, de nuevo hila perfectamente con figuras tan importantes, acaso la más relevante en el ámbito musical en el siglo XX, como la de John Cage, ¿no?, una figura que a todos nos ha influido, nos ha cambiado, desde luego, ¿no?, en términos copernicanos, nuestra perspectiva sobre la música, pero que, paradójicamente o no, no admite, por ejemplo, la figura del discípulo. Claro, sería lo más contrario, ¿no?, lo más indignante para un John Cage, siempre sonriente, beatífico, casi franciscano, algo así, ¿no?, compañero, amigo, algo así podía referirse a la gente que directa o más indirectamente seguía sus pasos, pero nunca discípulo. Bueno, si queremos ser mínimamente fieles, si es que esa es la palabra, ¿no?, o corresponder a la generosidad valdelomariana, tenemos que ubicarnos en esa órbita y acaso mantener el mismo carácter experimental que encontramos en su trabajo. Esa sería básicamente la responsabilidad que uno siente, ¿sí? Ya digo, no tanto reconstruir arqueológicamente, sino construir a partir, ¿no?
Por otro lado, es que sería imposible, vamos a decirlo ya claramente, puesto que ese trabajo, fechado, insistimos una vez más, pese al vértigo, en el año 1951, se presenta en el año 52, aquí en la ciudad de Madrid, en el Instituto de Cultura Hispánica, actualmente ocupado por la AECID, ¿no? La Agencia Internacional de Cooperación al Desarrollo, ahí en Moncloa, en un auditorio, se podrá imaginar fácilmente, nada adaptado a una instalación sonora, a esa disposición, ¿verdad?, de altavoces, sino en algo más parecido a un concierto y en última instancia de una manera muy parcial y tentativa. Esa sería la expresión que describe aquello en esos años tan duros. No queremos tampoco quedarnos en esa abstracción numérica del año 1951, sino los primeros años del franquismo, más gris y apestoso, y con esa dimensión política de la falange, con todo lo que implica. También un elemento, añadámoslo ya, de seducción. También, ¿no? Para un artista que quizás en resonancia con lo que los futuristas italianos habían sentido con el fascismo italiano, pues también, claro, toda esa modernidad que ya venía labrando un Valdelomar, que recordémoslo por si hiciera falta, crece humanamente y también artísticamente en el contexto de las misiones pedagógicas, acaso el proyecto educativo más ambicioso en el contexto de la Segunda República, ¿no? Nacido en el año 31 y abortado, como se sabe, en el año 1936, y donde ese joven Valdelomar, podemos hacer la aritmética, ¿no? Había nacido en 1904, pues bueno, pues participa junto con Cernuda, Lorca, Alberti, en fin, todas esas brillantes figuras de la así llamada Edad de Plata, y esto configura una sensibilidad que va a ser el filtro, digamos, o el prisma a través del cual va a seguir contemplando el arte y la vida, ¿no? También aquí se funden, como pasaba pues para todos aquellos misioneros que seguían, misioneros laicos, está claro, que seguían las intuiciones de don Francisco Giner de los Ríos y todo ese entramado. Bien, conocíamos pues a ese Valdelomar temprano, documentalista en las misiones pedagógicas, encargado también, habría que resaltar esto, de coordinar pues, la presencia de fonógrafos que allí se llevaban, de cuerda evidentemente, no había tendido eléctrico que pudiese alimentar aquello en las provincias que visitaban las misiones pedagógicas, o sea que esa sensibilidad, esa dimensión del sonido que fascinaba y alegraba esas caras infantiles y no solo infantiles de quienes descubrían casi en términos mágicos, ¿verdad?, esas tecnologías, ¿no?, el cinematógrafo, el fonógrafo, y tenemos, sí, algunos, están también editadas adecuadamente, esas estampas, ¿verdad?, de las misiones pedagógicas. Un documentalismo, bueno, pues también, la verdad, bastante avanzado para la época, pionero también en muchos sentidos, pero que en todo caso, y es sobre esto lo que quisiera yo ahora poner el énfasis, no se corresponde, en términos estéticos me refiero, o no nos termina de explicar, ni mucho menos, lo que sí encontraremos tanto en ámbito visual como sonoro, en esa obra, ya saltando la década de los 50, del Aguaspejo Granadino como inicio del tríptico elemental de España. ¿Qué pasa entre medias? Esa era la incógnita que cualquier estudioso, cualquier aproximación a Valdelomar y su obra, falta ese eslabón perdido. Bueno, pues mucho de eso se puede encontrar, o al menos rastrear, en esos guiones del auto sacramental invisible. Ese salto, digamos, de esa figuración, de ese documentalismo, de esa aproximación realista, vamos a decirlo así, en una palabra, a ese universo poético, abstracto, donde ya la mística entra de hoz y coz, que nos lleva a dimensiones que exploran muy literalmente la medialidad, es decir, la materialidad de los medios, sea el fonógrafo, o sea, como hemos escuchado antes, bueno, pues todos los recursos, bucles, loops, ¿no?, pionero también del loops en ese sentido, alteraciones del sonido, manipulaciones de diversa índole. Bueno, pues todo eso ya aparece, está reflejado en el auto sacramental invisible. Todo, incluso podemos ahí prefigurar no ya solo esas películas que en los años subsiguientes, de los años 50 me refiero, sino obsesiones que le llevarán hasta el Cariño Galaico y hasta esos Super 8 que termina haciendo al final de su vida. Es una obra importante para Valdelomar. Podemos suponer en esa misma medida que igualmente frustrante debió de resultar no poderla consumar,
cuando nosotros nos planteamos, impulsados por esta generosidad de Niño de Elche, retomar, digamos, reconstruir, recrear, quizás sea un verbo más apropiado, ese esfuerzo creativo, pues tenemos que partir de un fracaso, ¿no? Es también una obra que no se llegó a consumar. También, valga decirlo, claro, la aguda consciencia estética de Valdelomar le impulsó a seguir no por ese mismo camino, digamos, de las instalaciones sonoras, pasó a otro medio. Bueno, en fin, son reflexiones que son importantes también para nosotros, en alguna medida nos tranquilizan, pero en otra pues también nos animan a tomar con cierta libertad ese trabajo, ¿no? Un trabajo, insistimos, fallido, digámoslo claramente, pero en el que perviven y de qué manera esas intuiciones poderosas, la espacialización del sonido, una dramaturgia del sonido. Para mí esto es interesante, ¿no? No es, claro, podemos hasta presumir de que se adelanta al Stockhausen, lo evocamos, del año 56, ¿no? Que mueve, ¿no?, en los estudios de la Westdeutsche Rundfunk, de la radio del oeste de Colonia, del oeste de Alemania, con sede en Colonia, ¿no? Obras como El canto de los adolescentes, en fin, fundacionales, ¿verdad? Conforme, insisto, a los relatos más establecidos de la historia de la música electrónica. Ya, pero es que incluso eso está inscrito en un planteamiento musical, tan avanzado musicalmente, no seré yo quien tenga que defender esto, como el que profesaba un Stockhausen o Gottfried Michael Koenig o György Ligeti en esos años. Pero es que aquí también bascula, y de qué manera, en el teatro. Es un auto sacramental que dialoga, por supuesto, con la tradición del siglo de oro, atravesada también por prácticas en la Segunda República, ¿no? Entonces, bueno, es un diálogo muy complejo, vamos, y en los primeros años del franquismo, tampoco nos olvidemos. Entonces, claro, son formas dramatúrgicas, tienen que ver también con cierta concepción radiofónica, ¿no? Muy avanzada también para esa fecha. Bueno, se mezclan más cosas de las que podemos encontrar, desde luego, en ningún otro artista de esa época. No sé si es apropiado, Paco, compartir algunos bien sonidos o bueno, otros elementos del auto. Sí, claro, porque aquí estamos hablando de guiones, de archivos, pero claro, no sé qué os imagináis vosotros, ¿no? ¿Qué supone eso? Suena demasiado, ¿no?, ordenado, demasiado... Sí, no, ordenado precisamente no. Ordenado y Valdelomar en la misma palabra. Y bueno, aquí tenemos, que no sé si es buen momento para mostrarlo, que sería pues el archivo con el que, bueno, que hemos estado ya trabajando nosotros, perdón. Esto es basado en el guión que tenía Valdelomar. Claro, nosotros hemos hecho una especie pues, de guión nuestro, pero la estructura básicamente es muy parecida, como él lo plantea. Entonces, como podéis ver, este sería el acto primero, bueno, tiene nuestros colores y tal, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y como podéis, no sé si se ve bien, se ve de puta madre. Sí. Claro. En la columna de la derecha, claro, todas esas indicaciones sí que son de Valdelomar. Eso es. No siempre coherentes, vamos a decirlo, vamos. O, digamos, por suerte, claro. En sí por mismas, suerte. ¿no? Que a veces se despista uno, ¿no? ¿Qué quieren decir o qué tendría él en mente, ¿no? Sí. Pero bueno, es verdad que es el mismo Valdelomar, no lo hemos mencionado, pero que diseña el discircuito perifónico, o sea, que también hace instalaciones sonoras de arte público. Como podéis comprobar, pues bueno, hay los apuntes que están coloreados pues son apuntes nuestros, que la mayoría no los cumplimos, pero están ahí, que están pues una especie de partitura gráfica que queda muy bien para después venderla al museo. Pero después de todo eso hay muchísimos apuntes. Por la parte derecha, como dice Miguel, todo el mundo de la espacialización, como podéis comprobar, que también hemos tenido que hacer un trabajo, digamos, de acercamiento y de traducción de lo que él pretende, ¿no? Proponer a partir de estos apuntes, ¿no? Y bueno, hay una cosa muy interesante que es todos los adjetivos que utiliza la relación de la voz, ¿no? Que esto es una cosa muy delirante de él, ¿no? Le atribuye una cantidad de adjetivos a la voz que para mí como cantante, o ex cantante, cada vez intento ser menos cantante, pues todo lo que supone, ¿no? El desplazamiento a nivel de actitud y actoral y sonoro de todo lo que él ha planteado. O sea que la gente que escribe de la voz debería de leerse el auto sacramental, más que tal vez pensar si la laringe está encima de la lengua o abajo. No.
Y quizás ahora, ¿verdad?, estemos, cuando hablo de ese carácter pionero, pero no ya de lo que vino después, sino de que todavía está por llegar, pues quizás ahora, ¿no?, a través de medios digitales de procesamiento de la voz, estemos más cerca de cumplir, ¿no?, esas profecías. Claro, esas, ¿no?, voz que se transforma en serpiente, que cambia de género. Hay cuestiones, bueno, el contexto mítico, digamos, del primer acto tiene que ver, acaso, con el jardín del Edén, eso es, bueno, caída en el pecado, sí. La estructura, ya digo, estamos también año 51, desde el punto de vista dramatúrgico, igual que hay grandes hallazgos, y así nos lo parecen todavía hoy en 2020, hay dos recursos muy clásicos, ¿no? Es decir que, en fin... Como veis comprobar, pues claro, hay cosas que muchas de ellas son irrealizables, incluso con la técnica de hoy en día. Bueno, entonces hemos tenido que traducirlo de una forma u otra, pero ya todo el planteamiento fonético, sonoro que hay en el guión es algo bastante sugerente e inspirador para hacer algo diferente a lo que hoy en día se propone, no solamente como instalación sonora, sino también pues como práctica artística en lo musical o en el arte sonoro, ¿no? Y como podéis comprobar, es muy sugerente, muy inspirador. ¿Dónde está? Aquí la parte derecha es mucho más fiel. Bueno, no, pero casi la invitación, así no podía ser de otro modo, nos lo tomamos nosotros para llevarlo a lo musical, ¿no? Claro, desde un punto de vista teatral o, digamos, tradicionalmente teatral, pues claro, esta sucesión de cielos míos, ¿verdad?, que vemos por ahí, pues puede ser. Entonces, claro, es una invitación a transformar, a procesar. Eso y aquí será esas transformaciones de las múltiples voces de Niño de Elche, pues las aquí que encarnarán todos. Como podéis comprobar, es un trabajo que teníamos que haber empezado hace 3 años para esto, porque es un verdadero, ¿no? Sí, bueno, y de nuevo aquí la mención y el agradecimiento a Lluís Alexandre Casanovas, que claro, vemos muchas, ¿no?, tachaduras y tal. Claro, esto es una especie de palimpsesto, podríamos decir, de esas 7 versiones del guión que estamos manejando, porque el propio Valdelomar, pues ya digo, se tacha a sí mismo, eso es muy añade interesante. Palabras, hay una dimensión política importante que tiene que ver con esa fascinación, digamos, ¿no?, por algunas consignas falangistas de aquel momento. ¿Cómo podría sonar esto? Pues mira, tú tienes la grabación, Miguel, de Frank Sinatra. Ahí estamos, sí. Pues, claro, porque la cuestión es cómo él se imaginaría esto sonando, ¿no? Entonces, en ese archivo que hemos podido sumergirnos hay algo que nos ha podido, pues, dar una pequeña pista. Por poner en contexto, quien esté familiarizado acaso con esas secuencias de Fuego en Castilla, donde se recrea así aceleradamente, ¿verdad?, la modernidad de esta cosa. Habíamos hablado de ese primer acto, si queremos hablar en esos términos, ubicado en el Edén, ¿no?, y con la caída en el pecado, esa voz serpentina, ¿verdad?, que seduce y pervierte y nos lleva a la modernidad. Y claro, una modernidad del año 51 madrileño, pues puede tener que ver con este mundo. Goce usted de lo lindo, caballero. Hoy a las 12 de la noche, por gentileza de la razón social X, recibirá la íntima visita de la deliciosa amante sin cabeza. Señor occidental, escuche nuestra serie política. El antipecado del mando a distancia. Señora, ¿sueña usted de verdad? ¿Ve usted entrada en su hogar al inefable John Singer?
¿Acaso este sea, dentro de todos los materiales que en esas prolongadas pero muy felices sesiones de escucha hemos podido compartir Paco y yo estos meses aquí, en el Centro de Ciencias Artísticas, acaso sea este el fragmento más extenso y que más literalmente se pliega al auto sacramental? Nos consta por fuentes indirectas que él hizo otras grabaciones, pero bueno, pues por lo que sea no han perdurado. En fin, son azares de la vida, ya digo, de un proyecto en última instancia fallido, pero cargado, como decíamos, de sugerencias. Quizás incluso para recrear, compartir aquí esa experiencia de escucha, Paco, sí podemos saltar de las referencias directas, que insisto, no son muchas, al auto sacramental, para escuchar otro tipo de materiales sonoros que nos hemos encontrado. Aquí estaba compartiéndoles, que no sé si lo estuvo Miguel, estas fotos que están inspiradas en dos fotos de archivo que tenemos de Valdelomar, como él vestía, ¿no? Entonces, a mí como me gusta mucho esta cosa de los mediums y el espiritismo, pues he intentado... le ha poseído sí, que me posea Valdelomar. Y es que no era para menos cuando, y esto es una cosa que ha suscitado bastantes, conversaciones, hasta discusiones entre nosotros, cómo compartir ahora una experiencia tan prolongada. Claro, vamos a poner un fragmento. Esto a un radiofónico segundo plano, pero ahí sigue, insisto, en esa dimensión fragmentaria de este sonido que se prolonga unos 20 minutos. Y esto nos debe remitir, claro, no a un aficionado contemporáneo a la fonografía que con su móvil, o en su caso con una grabadora digital, se acerque a una fuente. No, es una persona que durante todo ese tiempo no solo sostiene ese magnetófono, Nagra en este caso probablemente, sino que además, y esto lo podremos percibir todavía más nítidamente en otros ejemplos, va jugando, vamos a decirlo claramente, va explorando con el micrófono distintas formas de ecualización, juegos con el agua en matices como los que se retratan en este archivo o en tantos otros que hemos sumado, y puede ser un total casi cercano a las 20 horas de registros de agua. ¿Sí? Que quedan grabados. Vamos a pasar a otra cosa, por ejemplo, Sí. Casi violento, de verdad, porque son experiencias sensoriales, prolongadas. Esto es vulnerar, digamos, violentar mucho este material, porque, ya digo, responden, si queremos pensarlo en esas coordenadas contemporáneas, a verdaderos actos performativos, duracionales, en los que esa figura a través de los años, hay grabaciones de los años 50, pero también de los 60, de los 70, él falleció en el año 82, con esta obsesión con el agua. Podríamos decir, bueno, claro, es que en Agua Espejo Granadino sí que las fuentes de... No, sí que las fuentes de Granada exigían un trabajo de campo preliminar. No, es que Valdelomar siguió grabando fuentes el resto de su vida, y ya digo, con todas esas dificultades, y preservando, que tampoco, igual que hablamos antes, que no eran precisamente teléfonos móviles ni cosa parecida, tampoco eran archivos, ni tarjetas de memoria. Estos son cintas que, bueno, gracias de nuevo al archivo Valdelomar, a sus descendientes, se han preservado hasta nuestros días, pero que el propio José Valdelomar, por alguna razón que desde luego nosotros no somos capaces de explorar o de poder delimitar en sus extremos, mantuvo hasta el final de su vida. Podía haberlas borrado, ¿verdad? Tenían un coste incluso económico, bueno, y el espacio que ocupan, caramba, que son cintas de bobina abierta, digitalizadas, gracias al Reina Sofía, y así nos han llegado. ¿Acaso intuimos nosotros, después de leer algunas fichas,
que no hayan sido en el Reina Sofía tan pacientes a la hora de escucharlas íntegramente. Bueno, nosotros hemos desarrollado hasta un cierto gusto, ¿verdad? Sí, bueno, estas fotos las hemos hecho con lo que hablamos antes, esta forma de recoger el espíritu que tanto comenta, ¿no? Miguel, ¿no? Nuestra escucha del archivo no ha sido tanto por a ver si encontrábamos aquella pieza mágica escondida, ¿no? Que nos llevará a un territorio inexplorado, no tanto eso, porque al fin y al cabo los archivos pues son bastante circulares en sus formas de grabación y de recolección, diríamos, ¿no? Pero sí nos interesa mucho ponernos en esa tesitura de escucha, ¿no? Enfrentarnos a ese estado, a esa forma de estar, a esa forma de afrontar, ¿no? lo que supone el sonido. Y bueno, también estas fotos, pues, que son de Juan Carlos Quindós, pues un poco nos llevaba a ese personaje, que ese es el estudio de aquí de Residencia Artística de Madrid, de Matadero, en el cual hemos estado sumergidos durante 2 o 3 meses, solamente sin salir, iba a decir, 7 horas seguidas escuchando archivos, ¿no? Lo de sumergido es muy literal, ¿eh? Sí, es sumergido, ¿no? No, por poner otro muestreo, ¿no? Es que es una categoría por compartir, ¿verdad? Por participar también de eso que es un goce. Iba a decir estético, pero es que no solo estético, ¿no? Desde incluso de una perspectiva contemporánea, que por supuesto nos remitiría a esas prácticas inauguradas en última instancia, hay que insistir en ello, por un John Cage, ¿no? Esa forma de escuchar todo lo que nos rodea como si fuese música, bueno, pues sin un conocimiento directo, evidentemente, de John Cage, de su legado, desde luego no en esta fecha, si posteriormente pues practicaba Valdelomar estos ejercicios de escucha que, insisto, dialogan con prácticas fonográficas que desde los 90 para acá están ocupando, bueno, a artistas de las últimas generaciones, que incluso trascienden, ¿verdad?, la categoría estética, la tipificación del soundscape, ¿no?, paisaje sonoro, sino que efectivamente ahondando en ese carácter medial, ¿no?, el instrumento, el micrófono como instrumento, bueno, pues es lo que está aquí sonando, ¿no?, con estos cambios, estos matices entre estas aguas tan distintas, cada una de ellas. Aquí, lógicamente, pues surgía la incógnita, la gran pregunta de cómo acercarte al archivo. Claro, nuestra virtud no era tanto tener el archivo en la mano, que también ha sido una generosidad de las gentes que han hecho posible que lo tengamos, ¿no?, de la familia. Pero más allá de la posibilidad de tener el archivo en tus manos, esto es una cosa que yo por suerte he aprendido con mi querido Pedro G. Romero como archivero monumental del reino, que es cómo tú te acercas a un archivo. Ahí es donde está realmente la cuestión, cómo tú no solamente analizas, sino con qué actitudes, desde qué sitio de pensamiento te acercas tú a lo que supone un archivo, ¿no? Eso me ha servido muchísimo. Entonces, claro, aquí la gran interrogante era cuánto respetábamos, en el sentido clásico del verbo respetar, el archivo, ¿no?, el sonido, digamos, original, que aquí, claro, la palabra original pues tiene otras connotaciones, no tanto de la autoría, ¿no? Y desde ahí, ese era nuestro trabajo, cómo acercarnos. Entonces, bueno, hemos contado con 3 músicos de electrónica jóvenes, en los cuales pues seguimos procesando los sonidos y seguimos trabajando e intentando encontrar no tanto el equilibrio, sino cómo poder hablar del archivo de una forma fiel y leal, pero también que sirva como un trampolín hacia otros territorios, ¿no?, de los que el archivo propone, ¿no? Y esa era nuestra cuestión, y todos estos sonidos que está poniendo Miguel son sonidos que han sido parte de nuestro proceso, ¿no? Y bueno, aquí hay un verbo muy importante, que es el verbo escuchar, pero de una forma radical, ¿no? Y desde ahí hemos estado trabajando a relación del archivo, ¿no? Os quería mostrar, bueno, estas son fotos que ya veréis más, esta es la calva de Miguel, como podéis comprobar, ¿no? Y después, para que veáis las fichas cómo son, pues esto es un ejemplo de una ficha. Vacía, esta es vacía, joder. Esta es vacía. Muchas son estas. Pero esta es la estructura que se plantea, ¿no? Vamos a ser un poco ¿no? Tendría por ahí otro poquito más. Ya digo, es muy irregular. Estas, por ejemplo, ¿no? Aquí sí que hay unas verdaderamente procelosas en sus ¿no? y cuidadosas y prolijas en la descripción de los contenidos. Y se ve cómo da esos saltos pues, de un debate de la clave que podía obsesionar el programa de José Luis Balbín, hasta bueno, sonidos de cencerros, ¿verdad? Eso es. Sí, grabaciones distintas de animales. Es un trabajo, pues como veis,
Ya no solamente de chinos, esto supera a los chinos, claro, no este trabajo. Sí. Y luego, bueno, quizás también otro tipo de grabaciones por compartirlo y antes de abrir, ¿verdad? Que sería muy bonito, bueno, pues antes de abrir la puerta, dices. De abrir la puerta para huir. Pero, no, hombre, las reacciones que esto puede haber propiciado, porque es verdad que nosotros estamos, acaso, ¿verdad, Paco?, demasiado imbuidos. Tiene algo, no sé si es el momento para, pues que son conversaciones que hemos ido manteniendo y que nos hemos ido sorprendiendo nosotros mismos a través de las distintas escuchas, ¿no? Claro, de nuevo, ¿no? ¿Cómo, desde dónde, en las palabras que planteaba Paco, desde dónde escuchar trabajos casi electroacústicos como este? Por no decir ninguna producción. Esto se inventaba él, formas que ya digo, todavía hoy nos podrían deslumbrar acústicamente. Es un concepto también que excede aproximaciones a conceptos de belleza más o menos convencionales, cuando él se fija en la fragilidad de algunos Valdelomar le interesaban estos sonidos, hasta el punto de dedicarles, ya digo, los recursos para la grabación y mantener estas grabaciones, la prueba casi tautológicas que han llegado hasta nuestros días. Eso los conservó él a través de las décadas y tenían un valor que muchas veces para nosotros desborda lo meramente estético, incluso entendiendo lo estético en ese sentido dilatado, preconizado por John Cage, sino que nos invita, si es que no nos obliga a dimensionarlo en lo espiritual. Es un tipo de escucha, de relación con el sonido, con la otredad, ¿no? Con ese sonido que siempre es inesperado y que no sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? En una zanfoña así tan frágil, ¿verdad? Tan temerosa como esta, y hay ese gozo de la escucha, ¿verdad? Tan contemporáneo. Que comentábamos antes, ¿no? Y bueno, como sabemos que ya es la hora, simplemente os queremos mostrar, más allá de esto, algún experimento que hemos hecho ayer en las preguntas o en las sugerencias, pues claro, porque una de las cosas que como músico artista siempre he denostado a la hora de acercamiento a cualquier cineasta es el intentar, el llevar siempre sus visuales, ¿no? Estar ahí con los visuales de Valdelomar, claro, entonces si tú te pones los visuales de Valdelomar, poco tienes que hacer más, claro, ya te contratan solamente por eso. Entonces, una de mis apuestas era no llevar visuales, y más en Sonar, que es obligatorio casi llevar visuales, pues nuestra intención era convertirnos en cuerpos valdelomarianos, ¿no? Con el mundo lumínico, que es tan interesante, que estamos hablando del sonido, pero el mundo lumínico de Valdelomar es algo increíble, ¿no? Y además en un mundo tan falto como es el de la videocreación, con ideas creativas. Y bueno, ahí estuvimos trabajando sobre esto. Esto es una muestra que os enseño, porque realmente esto no va a ser así. Entonces me da igual que la copiéis, ¿sabéis? Porque básicamente, sobre todo porque está copiada de Valdelomar, o sea que tampoco está. Pero es como los cuerpos. Pon sonido si quieres, Miguel. Vamos a hacer un remix, venga. Venga, a ver si sale ahora aquí el duende, a ver si sale el duende aquel que hablaban
los que tomaban drogas, ¿cómo eran? Venga. Ahí estos, si lo otro nos podía remitir a la Agua. música drone, ahora podemos irnos a música industrial. Sonidos. Ahora con agua, Miguel, a ver si funciona con agua. Con agua, perdón. Sí, no te había escuchado. Que estamos aquí Vamos a probando. poner Estos gestos están cogidos de las figuras de Berruguete, Juan de Juni y de cantaores, que prácticamente es lo mismo. Demasiado burbujeante esto, ¿verdad? Pero Bueno, tiene la improvisación. Se escucha, no esté filtrado, no va, sino solamente va jugando con el micrófono. Sí, o por ejemplo, con resonancias. Hay unos servicios aquí cerca, si alguien con tanto sonido de agua tiene necesidad. bueno, pues estos son pequeñas Bueno, pruebas. apuntes, claro, son muchas las horas también. Esto lo de- enseñamos para justificar la residencia, que lo sepáis, para que vean Sí, que, estamos- que hemos estado haciendo algo. dedicamos. Bueno, Pero si a quizás- esto se le puede decir algo, yo qué sé, Sí. pero bueno. ¿no? Sí, veremos, ¿no? Cómo evoluciona nosotros mismos, es muy bonito, desde luego, Sí. que quede claro, y celebramos mucho esta ocasión de compartir, de hacer pública. Sí, porque son muchos meses como encerrado en un Eso estudio, es. entonces ver que a alguien le puede interesar, aunque haya venido a escuchar cantar, siempre es interesante. Pero bueno, nos deja un poco más tranquilos. También a ¿no? sabiendas de que, bueno, estamos en mitad del proceso y se alterarán mucho, vamos, no ya estos ejemplos, sino eso, qué vamos Sí. a hacer. Por supuesto, estamos, avanzando en distintas direcciones. Tanto vale insistir en eso, ¿verdad? Y las preguntas o cualquier curiosidad, Ujú. ese concierto que se presenta el 18 de junio, ¿verdad? En el Sí. contexto del Sonar en Barcelona, pero también para la exposición, fantástico, muchas gracias, ¿no? Que se podrá visitar aquí en Madrid, en el Reina Eso Sofía, es. espacio 1 del Reina Sofía, a partir del 9 de, Muy bien. 9 de junio. Pues si alguien quiere hablar o preguntar o Sí, sugerir. una persona con un walkie-talkie. Uy, este señor. Sí, correcto, sí. Ah, se Ah, lo ha llevado. Era más fácil de lo que... Sí. Bueno, lo primero daros la enhorabuena por Vamos a la parar ahí. visión Gracias. la deconstrucción que habéis hecho, que habéis tenido la suerte de tenerlo deconstruido ya. Sí. Yo que vengo del cine, siempre he entendido a Valdelomar como un artista abierto, como un filósofo. Todo el arte está cerrado. Un cuadro lo ves y tiene un principio y un fin, ¿vale? No sé si me oís, perdón. Un poco más cerca a lo mejor. Sí, Ahí está, perdón, no estoy perfecto, acostumbrado, no sí. soy cantante. Los cantantes tampoco están acostumbrados a los tampoco, micros, ¿eh? tampoco. Se lo ponen para Bueno, amplificar. digamos que me gusta mucho la visión que tenéis, porque lo veis como un artista abierto, como si fuera casi un filósofo, ¿vale? Un filósofo tiene una escritura y habéis hablado antes de discípulos, que no os gusta esa palabra, es verdad que no gusta, pero creo que Valdelomar incluso, yo creo que lo que quería era que su obra continuara, ¿vale? Y por eso, que decís, no sé por qué ha dejado todos esos archivos, pues yo creo que por eso, porque tiene que continuar. Es como una filosofía sonora, en este caso. A mí me encantaría encontrarme con esas videocreaciones que hacía, que cualquiera de ahora envidiaría, ¿vale? Me encantaría encontrármelo deconstruido también y volver a construir, ¿vale? Sería una cosa preciosa. Y de verdad que os doy la enhorabuena. Lo único que yo os quiero preguntar es, los archivos sonoros que os habéis encontrado, bueno, supongo que os habéis encontrado en mono, eso de primeras. Muy buena pregunta. Y luego, todo lo que habéis visto, lo que he visto en el PDF, todo eso son apuntes de Valdelomar. El archivo sonoro, o sea,
agua, del corriendo, no sé qué. Algunos apuntes, no, porque eran cintas, muchos de ellos eran pequeños apuntes. Hablamos de la Eso- ficha que se ha mostrado ficha, antes. la eso ficha. es la desarrollo de trabajo que No, se, claro, se ha eso hecho. ha sido más bien. Eso ha sido más de... Bueno, sí, es el Reina Sofía, que vamos a decirlo Vale, realmente, externaliza ese tipo de trabajo Eso es. y se hace de una manera desigual, vamos Ok, a decirlo. ok. Sí. No, pero vamos, de todas formas no me sorprendería que él tuviera ese archivo sonoro y así de catalogado, ¿eh? No me sorprendería porque era un... Claro, pero no lo archivo tan minuciosamente. Por eso yo a veces hablo más de almacén que de archivo. Tiene algunos apuntes, pero no, claro, ese nivel no. Pues nada, la verdad es que lo habéis dejado tan clarito y tan tal, que es que Bueno, no tengo ninguna muchas pregunta. Lo gracias. único que voy a hacer Fallo es nuestro, en ir ese caso. y... Sí, no, A muchas continuar. gracias. Pero Mirar, luego es verdad que como gracias. abarca, ¿verdad? Bueno, esta cuestión muy técnica, soy consciente, pero un arco temporal tan grande, pues es que en el archivo sonoro están incorporadas incluso también digitalizaciones de cintas de cassette que él había comprado, pero vamos, comerciales, Eso ¿no? es. Digamos, Sí. no hay tanto flamenco, ¿verdad? Que es una No, de las no hay tanto flamenco constataciones como adicas se, y cosas se así. piensa. Y él tiene esta cosa de la cultura del cassette, ¿no? Tiene una especie como de texto o conferencia. Sí, sí, Y claro. si hay algo del cassette también, que a mí también me O sea, que eso está en me estéreo, ayuda digamos, mucho, tal. Agapito Marazuela, otra figura que él conoció Sí, también. Bueno, sí, ¿no? sí, Eso, sí. por Y ejemplo. muy interesado por los guías turísticos, las lenguas. Es una cosa que nos ha encantado. ¿No? Grababa guías turísticos hablando en alemán, en francés, en inglés. Y eso nos ha inspirado muchísimo para el concierto. Que si lo veis, pues. Sí, lo es verdad que hemos sabréis. apostado hoy por las aguas, pero se podía haber hecho, Sí, sí, hubiese sí. sido incluso un poco Sí, más sí. arriesgado, somos conscientes, ¿no? Con esas, bueno, que dices mucho al decir inglés-francés, claro, él viajaba, ¿no? Periódicamente, ¿no? En Granada y, claro, sobre todo las grabaciones tempranas, en los años 50, pues os podéis imaginar qué tipo de inglés y qué tipo de francés casi fonético, ¿eh? Se ve que esa Sí. gente no hablaba esos idiomas, repetía, ¿no? Y eso le fascinaba. También por eso nos hace pensar esa materialidad fónica del lenguaje era Sí. lo que eso, pero vamos, año tras año y bueno, también parte de ese enamoramiento con Granada, ¿no? Que también está muy presente, sobre todo al final del auto sacramental. Solo una curiosidad desde el desconocimiento que pueda haber de la relación o no. Habéis estado muy dentro de Valdelomar, pero ¿habéis tenido la tentación de salir a, no sé, escuchando, por ejemplo, la Sinfonía de las Sirenas de Abramov, Los Intona Rumori de Rosell? ¿Pueden llegar a ser inspiraciones que tuviese, aunque no tuviese de alguna forma? ¿Y habéis tenido vosotros la tentación de salir a ellos a ver si encontrabais algún tipo de relación? Bueno, es fantástica la cuestión, Sí, desde luego, sí, y sí, abre, ese ejercicio, digamos, de contextualización de dónde sale, sí. Es verdad, de hecho, y este es un tema que convendría posiblemente desarrollar más ampliamente de lo que ahora el tiempo nos permite, nos ha llegado, ¿verdad?, así en general y dentro del escaso, digamos, trabajo crítico que desgraciadamente ha cosechado Valdelomar, nos ha llegado, digo, una figura a veces un tanto romántica, de artista solo, ¿no? Bueno, muy acompañado no estuvo en el contexto español, eso es un hecho, en fin, fácilmente Está constatable. clarísimo. Pero es verdad que no era esa su vocación, por otro lado, ni tampoco esta dimensión heroica. O sea, él hacía todo lo posible y cuando pudo viajó al Festival de Cannes, por ejemplo, en el ámbito del cine, desde luego propició, ¿no?, contactos con Stan Brakhage, ¿no?, figuras también, Maya Deren, todo eso, Maya Deren, sí, fue importante para él. Sí que tuvo un conocimiento posterior a las fechas que hemos hablado de la música concreta, o sea, que no era una cosa, digamos, de ostracismo voluntaria, ni mucho menos, y de hecho nos interesa esa dimensión social que queda, hay que insistir en eso, muy asentada en esos vínculos que ya desde, ¿no?, o sea, trabajo con las misiones pedagógicas, el contexto, digamos, pues institucionista, ¿no?, institución libre de enseñanza y tal, de trabajar con otras disciplinas, que ahora solo vivió él con una naturalidad grande. Ahora bien, pues es que era muy difícil, ¿no?, tener acceso, si es que ha sido, pues gracias a investigadores como Miguel Molina de la Universidad de Valencia, que, ¿no?, el trabajo de Abramov pues lo hemos podido conocer. O sea que, en fin, es un señor de Valencia que descubre un soviético, ¿no? Es todo muy reciente realmente en este campo, ¿no?, ese giro, digamos, sonoro, ¿verdad?, de los estudios frente a esa preeminencia de lo visual, ¿no?, ese oculocentrismo al que tantas veces nos hemos referido y criticamos. Entonces, claro, es que desde esta perspectiva, y sin hacer de menos, hay que insistir, al cinemista, no sé, es que eso queda, vamos, por descontado, pero es que va mucho más allá esa concepción de lo sonoro. Están ahí esas categorías. Así más. Sí. Piluca. Piluca Vaquero. Bueno, si no conocéis, Piluca Vaquero, que tanto es agradecemos que una nos de haya las, acompañado. sí, las culpables, sí. Bueno, yo Culpables. pido disculpas por mi voz, lo primero, es que estoy muy operada. Y quiero daros las gracias a los dos por 3 cosas. Bueno, Miguel Álvarez y Miguel Molina, que fueron las primeras personas que se acercaban a nosotros interesados en el sonido de Valdelomar. Y eso, pues la verdad es que gracias. Siempre es las películas,
etcétera. Luego, también daros las gracias por algo como escuchar todos los sonidos que Valdelomar dejó grabados. Enhorabuena solo por eso. Un placer. Y bueno, Sí, claro. Gonzalo no ha podido venir porque hemos estado todo el día en Arco y sus 87 años al final. Pero los dos creemos, es una cosa como intuitiva, que a Valdelomar le hubiera gustado El Niño de Elche. Y por eso nos hemos lanzado tan rápidamente. Me acuerdo cuando en mi casa te di aquel Sí. disco duro con todos los sonidos. Y nada, y solo deciros que gracias y que estamos deseando escuchar lo que habéis hecho. Muchas gracias. Gracias, Muchas Piluca. gracias. Sí, sí, yo pido un aplauso porque es la generosidad de Piluca Vaquero la Sí. que ha propiciado todo esto, por si queda alguna duda. Sí, sí, sí. Esa relación a veces no difícil, se entremezcla lo emocional, ¿no? Una persona con la que, bueno, en fin, claro, llega, ¿no? El vínculo familiar, sí, que no terminamos todavía de configurar en estos años problemáticos, ¿no? Otra reflexión se nos quedaba fuera de la exposición del diálogo. Quizás ahora estemos, ¿no?, en condiciones históricas, me atrevo a adjetivar, mejores para valorar pues ese trabajo en los años 50, ¿no?, que a veces se ha, en fin, quizá con trazo demasiado grueso, ¿no?, pues el franquismo, no sé qué. Bueno, pues pasaban cosas y creo que también debemos valorarlas y celebrarlas porque somos parte de eso, ¿no? Hacer una enmienda a la totalidad, ¿no?, de un periodo histórico, pues es un acto que hemos cultivado con frenesí los españoles, pero que nos empobrece en última instancia. Ahora bien, entrando en la complejidad del momento y también por esa generosa comprensión, vamos, todo el agradecimiento a Piluca y a Gonzalo, sin nuestros duda. abrazos, claro. Y hay más cosas, seguro, a lo mejor cuestiones. No puede estar claro todo, yo agradezco ese comentario, pero esto es todo un magma de confusión. Bueno, yo no sé si la gente... Es que no sé qué hora es. Claro, no sé, es que esto... Ah, no, pues es que claro, es hora de cenar, joder, claro. Con la gente que tiene hambre no pregunta mucho más allá de qué se va a comer, claro. Claro, del menú. ¿No? Eso O es. sea, los burgueses, ¿no?, que ya están saciados, pues ya, claro. Pues ya tienen ganas de comer, claro. En Después de todo comer caso, se habla. nosotros quedamos no solo en este rato, sino bueno, también vamos a seguir, por supuesto, trabajando, gracias una vez más al Centro de Ciencias Artísticas muchísimas de gracias. Matadero Madrid, ¿no?, ahí al lado, y estaremos encantados Sí, de compartir apuntar, nuestras dudas, que quede claro que esto era exactamente. más que otra cosa dudas, ¿verdad? Apuntar también que el 6 de junio, es el 6 de junio, ese día sí vamos a mostrar sonoramente, más allá de la palabra, parte del proceso del concierto que haremos en Sonar. Va a ser una reducción máxima porque no podemos traer a los músicos, lógicamente, no tendremos la escenografía que plantearemos en Sonar, pero sí haremos, como estamos trabajando con esta cosa que también hablaba Valdelomar, de trabajar por módulos, entonces podremos mostrar diferentes módulos ese día 6 en este mismo espacio, pero sin gradas, en el cual pues mostraremos, bueno, parte del proceso, pues de lo que habéis visto, ya no sé en qué punto de desarrollo estará, pero si es el 6 de junio y el concierto es el 18, espero que esté bastante avanzado, porque si no vamos mal, ¿no? Pero os animo a que, si os apetece, pues que vengáis, y ese día pues sí estaremos más conectados con lo musical de nuestro planteamiento y nada, pues os animo a que vengáis si os apetece, ¿vale? Y bueno, agradeceros de nuevo vuestra presencia porque Gracias. sin vuestro eco no sería posible. Sí, Gracias. Vamos a poner un poquito de